Muy buenas tardes, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica diseño de base de datos. Esta viene a ser nuestra primera actividad de aprendizaje, dicho sea de paso, viene a ser la primera semana y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de información. Cuán importante es conocer qué cosa son los sistemas de información, la importancia que estos tienen para una empresa. Y sobre todo, vamos a hablar un poco acerca de algunos conceptos generales que es importante que ustedes conozcan, tengan en cuenta, ¿ya? Previo al proceso de diseño, modelamiento e implementación de una base de datos. El curso, si bien es cierto, es de naturaleza teórico-práctico. ¿Por qué digo de naturaleza teórico-práctico? Porque hay muchos conceptos que ustedes tienen que conocer, tienen que, digamos, saber para poder aplicar, ¿no? Es como, por ejemplo, que yo quisiera aprender a manejar, no sé, un automóvil. Yo tengo que tener claro algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, cuándo meter los cambios en el auto, cuándo pisar el embrague, el acelerador, por ejemplo, cuándo voltear a la izquierda, a la derecha, etcétera. O sea, hay conceptos que, si bien es cierto, tengo que conocer antes de, ¿no? Aprender a manejar un auto. Cito el ejemplo. Lo mismo con diseño de base de datos. Yo no puedo pretender crear una base de datos si es que no sé la teoría, si es que yo no sé qué cosa es el modelo de entidad-relación, o en qué consiste la técnica del proceso de normalización de datos. ¿Estamos? Hay conceptos como, por ejemplo, que cuando reconocer un dato atómico o no atómico. Entonces, hay conceptos que es importante que ustedes conozcan y lo vamos a ir viendo a lo largo de las 17 semanas de clase, dado que la semana 18 pues, es la semana de revisión de proyectos finales. ¿Bien? Bien, jóvenes, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Se les pide, por favor, su participación. Aquellos que puedan, participen. Es importante siempre la intervención. Y de esa manera también me voy acordando de sus apellidos y nombres, dado que son tantos estudiantes, y para poder acordarme de ustedes, cuanto más participen, obviamente, más me voy a acordar de quién es cada uno de ustedes. Muy bien, entonces empecemos. Bien, como toda actividad de aprendizaje tiene que tener un logro, tiene que tener una finalidad, un propósito. ¿Qué es lo que busco yo como docente en esta primera sesión? Que ustedes puedan reconocer, ya, reconocer los conceptos de realidad, modelo y lenguaje. ¿Por qué dice usted, profesor, reconocer? Porque se supone que ya lo conocen. Se supone que ustedes saben qué cosa es la realidad, saben qué cosa es un modelo y también deben de saber qué cosa es un lenguaje, ¿ok? Por eso yo digo reconocer. Es básicamente una reidentificación o un reconocimiento de los conceptos que se supone que ustedes ya deben de manejar. El otro objetivo es que ustedes puedan identificar los tipos de sistemas de información. Profesor, cuando usted dice identificar los tipos de sistemas de información, ¿significa que hay una clasificación de sistemas de información? Sí, hay una clasificación de los tipos de sistemas de información. Y el tercer objetivo, el tercer propósito, la tercera finalidad, el tercer logro es que ustedes puedan diferenciar cuáles son las actividades que realiza todo sistema de información. Todo sistema de información realiza actividades y es importante saber cuáles son esas actividades y qué diferencia hay o existen entre cada uno de ellos, ¿ok? Y luego tenemos el cuarto logro de aprendizaje que busco como docente en ustedes, que puedan reconocer también las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. Todo sistema de información tiene un ciclo de vida, tiene un ciclo de desarrollo. Es como las personas, es como los seres humanos, como los seres vivos, ¿no? Hay un ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, en el mundo de los sistemas también hay etapas, también hay pasos que todo sistema lleva a cabo todo un recorrido. Entonces, tú como futuro especialista en sistemas debes conocer cuáles son las etapas del ciclo de vida que debe tener todo sistema de información. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo básicamente estos primeros conceptos
antes de adentrarnos de lleno a nuestro curso. Obviamente, se supone que ustedes deben de contar con ciertos conocimientos previos, es decir, tienen que tener ya ustedes a estas alturas un conocimiento previo. Se supone que es algo que tú ya manejas, que tú al menos tienes una idea de la definición o del concepto previo a la revisión del tema del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, planteo la primera pregunta: ¿qué es un sistema? De los jóvenes que están presentes, ¿algún voluntario que quiera definir qué cosa es un sistema? Señores, no estoy pidiendo la definición de sistema informático, ojo, estoy pidiendo la definición de qué cosa es un sistema. ¿Qué entienden ustedes por el término sistema? ¿Ideas de sistema? Te escucho, Apasa. Yo creo que es un conjunto ordenado, está socializado a normas o incluso reglas, en la cual se debe ejecutar mediante procesos para hacer un buen funcionamiento. Apasa, ¿no? Muy bien, Apasa. Ok. Has hablado de dos palabras claves: procesos. Uno de ellos es procesos. Y has hablado también de elementos, de procesos que deben estar ordenados. Ok, es válida tu intervención. Perfecto. ¿Alguien más que tenga la definición de qué cosa es un sistema? Aparte del joven Apasa. Vamos, Edison, no tengas miedo, te escucho. Profesor, es un conjunto de datos que interactúan entre sí. Por ejemplo, ayudan a la administración de una empresa, almacenan datos para Ya, poder interactuar así entre personas. ya, pero ese es sistema de información. Y el término sistema, yo solamente quiero la definición del término sistema. ¿Qué entiendes tú por sistema? Percy, ¿verdad? Percy Mestas fue, ¿sí? Sí, pero Ok, Mestas y Apasa, muy bien. ¿Alguien más? Está bien lo que ha dicho Percy, ha dado él la definición de sistema de información. Él ya fue un poco más allá. Está bien, no hay problema. ¿Alguien más que tenga? Sí, te escucho, Claudio. Profesor, la primera pregunta de qué es un sistema. Un sistema para mí es por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un problema, ¿cómo puedo solucionar eso, no? Un sistema es mejorar o cambiar la forma en que se hace, ¿no? Para eso se implementa un sistema, una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Ya, muy bien, López, ¿verdad? Ok, Sí, López. profesor. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Edison, sigo esperando tu respuesta. Profe, también se puede decir que es una forma de tratar de, ¿cómo se llama? Darle solución con un sistema o darle como con una norma, algo, con un procedimiento en sí. Ya, ok, se valora la participación. No hay problema, no problema. Listo, gracias. Ok, la pregunta era sencilla, ¿no? ¿Qué es un sistema? El sistema, el término sistema como tal. Ok, a ver, vamos a ver. La definición decía, ¿no? La pregunta decía, ¿qué cosa es un sistema? Muy bien, a ver, acá tenemos la respuesta de Vidal Rojas. Me dice, es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes, ya sea conceptual o material. De lo que me has dicho, hay tres cosas que es importante y que tienes razón. A ver, vamos a definir. Si bien es cierto, un sistema es un conjunto de elementos, puede ser un conjunto de elementos, un conjunto de partes, un conjunto de componentes que se encuentran relacionados entre sí o que son interactuantes entre sí y que van a permitir el funcionamiento de algo específico, de algo en concreto. Eso es el término sistema. Recuerden que el término sistema lo utilizamos mucho hoy en día en diferentes, por decir, términos. Por ejemplo, la persona es un sistema, la sociedad es un sistema, el universo es un sistema. ¿Estamos?
El término sistema lo utilizamos, o se utiliza básicamente en muchas definiciones. Por ejemplo, podemos citar como sistema el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema reproductor, el sistema digestivo. Entonces, el término sistema hace referencia justamente a un conjunto de elementos, de componentes, ¿no?, que se relacionan, ¿no?, entre sí, y que esa relación de esos elementos o esos componentes conforman, en este caso, un sistema. ¿Ok? Muchas de las intervenciones que han hecho ustedes está muy bien. Ustedes han definido el concepto de sistema de información, ¿correcto? Y claro, un sistema de información básicamente es un software, es un programa que se crea con la intención de mejorar, ¿no?, muchos de los procesos de negocio o procesos comerciales o procesos administrativos de una empresa, de una organización. Toda empresa realiza procesos comerciales, realiza procesos de negocio. Por ejemplo, tenemos proceso de ventas, proceso de facturación, proceso de compras, proceso de logística, el proceso de contratación de personal, el proceso de control y asistencia del personal. Entonces, una empresa maneja procesos tanto comerciales como también procesos administrativos. Y parte de esos procesos, hoy en día, alguna de las empresas puede que todavía esos procesos de negocio, esos business process, se lleven a cabo todavía de forma manual, de forma procedimental. Entonces, necesitamos de la sistematización de esos procesos de negocio. Es allí que entran en escena ustedes como especialistas de sistemas, porque son ustedes quienes van a crear prototipos, van a crear nuevas soluciones informáticas, donde seguramente van a tener que crear una base de datos, donde seguramente van a tener que diseñar un software de escritorio, o un sistema web, o una aplicación móvil, que ayude justamente a mejorar parte de los procesos de negocio de esa empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema o el término sistema de información, tiene que ver ya con la automatización de los procesos de negocio o procesos administrativos de una empresa o de una organización, donde naturalmente va a intervenir las herramientas tecnológicas, como por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un software de programación. Necesitamos de un gestor de base de datos, porque todo sistema de información tiene que tener acceso a una base de datos. Entonces, la base de datos, ¿qué viene a ser? Un elemento, un componente que forma parte de ese sistema informático. Por eso es que empezábamos la definición con qué cosa es un sistema, ¿no? Y como nos dice por acá John Ore, sistema, pues es un conjunto, ¿no? También dice él, de herramientas con una relación de los procesos. Ok, está bien, es válido. Entonces, creo yo que ya hemos reconocido el concepto de sistema, que quede claro. Un sistema entonces es un conjunto de elementos, de componentes, de partes que se encuentran relacionados, vinculados, son interactuantes entre sí para cumplir con un objetivo específico. Y hemos dicho que el término sistema lo utilizamos en diferentes escenarios o términos de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el término sistema planetario solar. El sistema planetario solar no es otra cosa que el conjunto de ¿qué? No voy a decir elementos, es el conjunto de planetas, ¿no?, que se encuentran orbitando alrededor del Sol, que es el astro rey. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente cada planeta pues está ubicado, ¿no?, dentro del sistema solar y orbita a una determinada velocidad, densidad, etc. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el sistema óseo. A ver si han estado atentos, formulo la siguiente pregunta. ¿Qué función tiene el sistema óseo? ¿Qué función tiene el sistema óseo? ¿Respuestas? Darle la estructura, profesor, al cuerpo. O sea que... ¿Estructura o rigidez? Profesor.
La rigidez, o sea, rigidez, profesor, rigidez, perdón. firmeza. La Ah, firmeza. claro. Sostiene todo El peso del cuerpo, cuerpo sería. profesor. El profesor sostiene y también defiende también a los órganos internos, como las Ahí costillas. está, Apasa. Excellent, very good. Claro, efectivamente, ¿no? Como dice Apasa, profesor, el sistema óseo no solamente es una estructura, ¿no? De huesos, obviamente, que va a dar rigidez al cuerpo, sino que también lo va a proteger ciertos órganos, ¿no? Por ejemplo, el esternón. ¿El esternón protege o no protege? Sí, ¿qué protege? El corazón, ¿no? Los pulmones, ¿no? Nos da protección. El cráneo, ¿protege o no protege el cráneo? Claro, o sea, cumple una función, proteger. ¿Tú te imaginas ver a Erinson bajar de la combi sin el cráneo? Se da ahí al bajar y acuérdate que el cerebro es una estructura blanda, ¿no? Imagínate el ser humano sin esa protección, ¿no? Nos quedaríamos en estado vegetal, nos quedaríamos en coma de por vida, ¿no? Moriríamos en el acto. Claro, o sea, cada hueso del sistema óseo, mira el término, sistema óseo, cumple una función específica, como dice Apasa, ¿no? No solamente le da la rigidez, la postura al ser humano, sino que también, ¿no? En este caso, hay determinados huesos que protegen determinados órganos. Claro que sí. ¿Tú te imaginas el ser humano sin un sistema óseo? Pues seríamos como unas amebas, ¿no? Seríamos amorfos. No tendríamos, nuestro cuerpo no tendría rigidez alguna, ¿no? Entonces, mira cómo cada hueso también cumple una función específica, ¿no? Cada huesito de nuestro cuerpo cumple una función específica. Entonces tú ahí te pones a reflexionar y dices, tiene razón, ¿no? Lo que decía el profesor con el término de sistema. Cada elemento no es un conjunto de elementos o componentes, ¿no? Que interactúan entre sí, que se relacionan entre sí para cumplir un fin, un propósito. Y podemos llevar este concepto tranquilamente a un sistema óseo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces ya creo yo que estamos claros con el término sistema, ¿no? Entonces, conjunto de elementos, conjunto de componentes, de partes que se relacionan o interactúan entre sí con el fin, ¿no? De poder dar funcionamiento a algo específico. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dato versus información? Ideas. ¿Cuál es la diferencia entre dato versus información? ¿Son dos cosas totalmente diferentes o son dos cosas totalmente iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ideas? Si yo digo, por ejemplo, atención, X es igual a 20, ¿ese es un dato o es información? Es un dato, profesor. Es un dato. Mestas, ¿verdad? Ok, Mestas. Sí. Profesor, sería, datos son elementos, eventos registrados. Información sería los Yo datos. solamente quiero el concepto de dato, nada más. ¿Qué es un dato? Serían eventos que son registrados. Bueno, ya. Profe, es algo que, ¿cómo se llama? Se refiere o ya está hecho, está presentado y se puede visualizar. ¿Qué cosa? ¿El dato o la información? El dato, profesor. Bueno, ya. ¿Alguien más? Si yo digo, pasa cuando estoy bien, perfecto. Cuando yo decía que X era igual a 20, me dijo que es un dato. No me dijo por qué es un dato, solamente me dijo que es un dato. Si yo digo, por decir, Avenida Oscar R. Benavides, cuadra 17, ¿eso es un dato o es información? Información, profesor. No, es un dato. Ahorita les digo por qué. Un dato, profesor, porque es un dato de la información sería, profesor, la dirección, ¿no? Algo así, profesor. Ya. Ok, está bien, está bien. Vamos por partes, vamos por partes. A ver, cuando yo decía que X era igual a 20, efectivamente, si yo digo que X es igual a 20, eso es un dato. Y la pregunta es, ¿por qué?
porque yo no sé lo que representa X. Sé el valor de X, pero yo no sé qué cosa es X. X es el promedio del estudiante, X es la cantidad de productos vendidos, X será el stock de productos en almacén, no lo sé. Solamente sé el valor de la variable X, pero no sé qué representa X. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando yo digo que X es igual a 20, lo que estamos haciendo ahí es básicamente definir que eso es un dato, no es eso información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conclusión, ¿qué es un dato? Pues un dato simplemente representa un valor. Ese valor puede ser un valor numérico, puede ser, digamos, un valor numérico entero, puede ser un valor numérico decimal, puede ser una cadena de texto. Un dato también puede ser una cadena de texto, un string. ¿Ok? Una imagen también es un dato. Entonces, hay que tener en claro eso, ¿ya? Un dato básicamente representa un valor, el cual básicamente va a almacenar un valor, pues ya sea matemático, o puede ser un texto, puede ser una fecha, ¿estamos? Entonces, esa es, digamos, la definición de dato. Todo dato representa un valor. Muy bien. Información. ¿Qué viene a ser información? Información es el conjunto de datos que han sido previamente ordenados, estructurados, procesados, si quieres decir, y por qué no, hasta almacenado. Digamos que la información es más completo que el dato. Cuando yo decía Avenida Oscar R. Benavides 1765, eso, si bien es cierto, es un dato, no es información. ¿Por qué? Le dirás, pero ¿por qué, profesor? Si eso es una dirección. Claro, es una dirección, pero no me están diciendo en qué distrito. Oscar R. Benavides, lo tengo en Miraflores, cruza Santiago de Surco, también lo tengo en el Cercado de Lima, se va hasta el Callao, no sé en dónde, en qué distrito. Diferente a que me digan, por decir, Avenida Oscar R. Benavides, cuadra 17, ¿no? Coma, Cercado de Lima. Ok, entonces eso ya no es un dato, eso ya es información. Digamos que la información es más que todo el conjunto de datos que han sido previamente ordenados, estructurados, procesados y también almacenados. Y sobre todo que la información te da o representa algo con sentido común. ¿Estamos? Entonces, hay una diferencia, claro que sí, entre dato e información. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué es el análisis? Ideas de análisis, ¿qué entienden ustedes por análisis? Es más, su carrera empieza con análisis de sistemas, dice, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por el término análisis? Ideas. Profesor, Te escucho. profesor, el análisis es visualizar un determinado problema o caso que ocurre y de eso recaudar la información, ¿no? De los datos que recaudar la información y hacer pruebas también, profesor. Eso sería análisis, profesor, o sea, llegar a tener una información y dar una solución. Para eso utilizamos el análisis, profesor. Ya, ok. Es tu punto de Profe, vista. análisis se puede decir un método de estudio de un proyecto, no sé, un resultado que ha sido bien detallado y es analizado o estudiado, como se dice, ¿no? Ya, perfecto. Análisis entonces es sinónimo de estudio. Ya, muy bien, Edison, ok. A ver, ¿qué me dice por acá Vidal en el chat? Es un estudio, sí, un análisis es un estudio, pero acá me dices que es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de surgimiento, creación o causas originarias. Ese término lo he escuchado, no sé en dónde, originarias. Ya, ok. John Ore, ¿qué me dice? Análisis es un estudio, clasificación, organización, sobre todo lo que se quiere tratar. Muy bien, o sea, hay muchas formas de definir el término análisis, ¿no? Todos, creo yo, llegamos a la misma conclusión.
El análisis tiene que ver con llevar a cabo un estudio, ¿no? Yo lo defino particularmente el término análisis como el someter a un cuestionamiento racional determinado término o situación o problema del cual queremos hacer una evaluación, en otras palabras, hacer un estudio. Entonces, en pocas palabras, un análisis tiene que ver con someter a un cuestionamiento racional, hacer uso de nuestra estructura mental, porque finalmente para yo poder estudiar algo, para poder yo hacer un estudio, pues tengo que hacer una evaluación previa. ¿Y cómo evalúo? Sometiendo a mi criterio. Entonces, el análisis tiene que ver con eso, tiene que ver con someter, hacer uso de la razón, ¿no? Hacer uso de nuestro razonamiento para evaluar, para estudiar determinada situación, determinada problemática de la cual nosotros de repente queremos plantear una solución. Muy bien, ¿qué es un requerimiento? A ver, ideas. ¿Qué entienden ustedes por requerimiento? Por ejemplo, vamos a suponer que, por decir, ¿no? Vas a tener que tú contratar a un desarrollador de sistemas, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Vamos a suponer que tú quieres contratar a un desarrollador de sistemas y tú dices, bueno, profesor, el programador de sistemas que yo voy a contratar tiene que tener el siguiente perfil, ¿no? Y pones ahí, ¿no? Conocimientos en el lenguaje Java, conocimientos de Laravel, conocimientos y dominio en PHP, en C#, en Python, etc. Todo eso que tú estás solicitando como perfil de ese especialista, ¿no es eso un requerimiento o no? Sí, es profe. Sí, profe, como un principio para poder hacer una cosa, o un requisito, como se dice. Esa es la palabra, mi estimado. Muy bien, excelente. Un requerimiento no es otra cosa que un requisito, algo que se debe de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice, ¿no? Señores, para postular o para el proceso de asimilación tienen que seguir ciertos requisitos, es decir, cierto requerimiento o ciertos requerimientos. Si cumples, muy bien, la plaza es tuya. Si cumples, muy bien, te dan tu ascenso. ¿Por qué? Porque han solicitado una serie de requerimientos, una serie de requisitos. Entonces yo me pongo a reflexionar y digo, si yo tengo que elaborar un sistema de información, lo tengo que hacer basado en ¿qué? En una serie de ideas. Para hacer un sistema informático, ¿qué tengo que tener en cuenta? Una serie de ¿qué? Requerimientos. ¿Requerimientos de qué? De usuario, señores. Anoten esa palabra. Requerimiento de usuario. Claro, si mañana le llaman a López o llaman a Percy y le dicen, joven, implemente usted un sistema de ventas, lo primero que va a tener que hacer Percy o lo primero que va a tener que hacer Vidal o Apasa es básicamente decir, muy bien, yo hago el sistema de información. ¿En qué lo quiere usted ese sistema? Entonces pusimos, yo lo quiero en Java. Muy bien. Con acceso a una base de datos. Perfecto. ¿Y bajo qué lenguaje? Lenguaje SQL. Muy bien. Entonces, ¿qué le están dando? Le están dando los requerimientos del sistema. Todo sistema de información tiene que tener una serie de requerimientos, ¿ya? A esos requerimientos se le conoce con el nombre de requerimientos de usuario. Anoten esa palabra, requerimientos de usuario. Los requerimientos de usuario te van a permitir identificar básicamente cuáles son los requerimientos del sistema. Todo sistema de información tiene dos tipos de requerimientos. Requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Eso es algo que lo vamos a ver en la siguiente unidad didáctica. Muy bien, entonces que quede claro. Por ahora, ¿qué cosa es un requerimiento? Pues un requerimiento son básicamente requisitos, ¿no? Que debemos de cumplir para poder llevar a cabo determinada situación. Y por último tenemos qué es una base de datos. Bien, ¿alguien tiene el concepto de base de datos? ¿Ideas? ¿O lo defino? ¿No? Ya, ok. Base de datos. Básicamente una base de datos viene a ser considerado un banco de datos.
Así como en el mundo real están las entidades bancarias, que son ellos quienes guardan nuestro dinero, ¿verdad? Son las entidades bancarias quienes guardan el dinero, ¿no? De las empresas, de las personas, custodian el dinero. En el mundo de los sistemas, quienes se encargan del almacenamiento, atención, del almacenamiento de la información, es básicamente una base de datos. Una base de datos, entonces, ¿qué cosa es? Es un banco de datos. Es también conocido como almacén o contenedor de información. Una base de datos, entonces, es un almacén o un contenedor de información. La base de datos es el elemento clave que debe tener todo sistema informático. No existe sistema de información que no tenga acceso a una base de datos. Si tú estás haciendo, digamos, una aplicación informática en la cual solamente ingresas datos, calculas y lo muestras en pantalla, pero atención, no se almacenan, eso no es un sistema. Eso es simplemente una aplicación informática. No confundir el término aplicación versus el término sistema de información. Son dos cosas totalmente diferentes. Todo sistema de información tiene que procesar y almacenar la información. ¿Dónde se almacena? En la base de datos. Si la aplicación que tú estás haciendo no se almacena de forma física, entonces eso no es un sistema, eso simplemente es una aplicación informática. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta o duda? ¿Estamos claros? ¿Questions? Por mi parte, correcto, profesor. Ya, perfecto, ok, muy bien. Si hay alguna pregunta, me lo dicen, si no... Profesor, disculpe, si digamos una empresa nos requiere que hagamos su almacén de, digamos, una pollería que quiere registrar cuánto está vendiendo, cuánto necesita para digamos, fiestas patrias. Es un sistema de ventas. Ajá, lo que exacto. van a hacer es un sistema de ventas. Y quiere Claro. lo que te requiere es que te pide saber cuánto más o menos necesita de lechuga en todo su almacén para poder gestionar una venta aproximadamente de 200 pollos. Entonces, ¿esos son lo que dice que a base de datos? Claro, porque toda esa información tiene que ser almacenado en algún lugar. ¿Dónde lo vas a almacenar toda esa información? ¿Dónde vas a almacenar los pollos que has vendido? ¿Dónde vas a almacenar las cantidades, el stock, las porciones, los pedidos, la facturación de todo ese negocio? Porque yo no creo que te van a contratar únicamente para sistematizar, digamos, la logística o el almacén de la pollería. Seguramente también querrán sistematizar el proceso de ventas, el proceso de pedido y facturación, ¿no? Entonces, obviamente toda esa información va a tener que ser almacenado en algún lugar. Y ese lugar, ese elemento es la base de datos, es el database. ¿Estamos claros? Listo, profesor. Ahora, Sí, profesor. perfecto. Ahora, otro detalle, aprovechando el ejemplo que mencionó el compañero. Seguramente esa pollería va a tener una serie de requerimientos. Por favor, señores, no se olviden de este término. ¿Ya? A ver, permítanme, lo subrayo. Todo sistema de información tiene que tener, en este caso, una serie de requerimientos. No existe sistema de información que se implemente sin considerar los requerimientos del usuario. Porque para yo hacer el sistema de esta pollería, yo necesito saber qué tipo de información quieren ellos almacenar o no. O yo me voy a poner a hacer el sistema sin considerar ese detalle. Yo tengo que conocer y saber básicamente qué es lo que ellos quieren almacenar. O sea, en otras palabras, yo tengo que saber qué tipo de información es la que ellos necesitan almacenar. ¿A través de quién? A través de ese sistema. Sistema que por ahora no existe, que se supone voy a tener yo que implementar. Y naturalmente ese sistema de información va a necesitar tener acceso a qué. Tiene que tener acceso a qué cosa. Base de datos. Profesor, disculpe, ¿y en qué lenguaje se podría programar? Eso es lo que nos está requiriendo la empresa.
¿Te refieres a los requerimientos? No, ¿en qué podríamos programarlo? O sea, ¿en cómo lo podríamos llevar? Si la Eso va empresa, de, si la eso va a empresa depender. es nueva, o sea, te lo pone a tu criterio. Digamos, esta empresa recién está adaptándose a estos cambios y te dice, úsalo o ¿qué me recomiendas? Te dice la empresa. Ya, Y perfecto. Muy bien, has hablado de dos cosas importantes. A ver, el compañero primero me dice, profesor, ¿en dónde hago el sistema? Ya, entonces vamos por parte, vamos a clarificar. Existen, digamos, empresas a través de su gerente o a través del jefe de área, la persona que te contrata a ti para hacer el sistema. A veces quien te contrata tiene ya definidos sus propios requerimientos respecto al sistema, respecto a en qué lenguaje de programación lo quieren, en qué base de datos quieren que se implemente, ¿no? La base de datos, en qué gestor de base de datos quieren que se implemente. O sea, hay empresas que sí te dan ya definido, en otras palabras, el lenguaje de programación y te da ya definido el gestor de base de datos. Si es esa la situación, yo no lo puedo cambiar. Si a mí me dicen, Castañeda, el sistema tiene que ser implementado en el lenguaje Java, ok, y la base de datos lo tienes que crear en el programa o en el software, o también conocido como gestor de base de datos relacional de SQL Server, ok, yo no puedo cambiar el gestor de base de datos. Ya me dijeron que es en SQL Server. Por más que a mí me guste programar en Oracle, o por más que a mí me guste programar en MySQL. ¿Por qué? Porque el requerimiento del usuario viene así. ¿Me dejo entender? Si yo le digo, usted lo necesita en el lenguaje Java, ¿verdad? Sí, yo le pregunto, ¿en algún software en especial? ¿Usted lo quiere en Eclipse? ¿Usted lo quiere en NetBeans? ¿En qué software le gustaría a usted que se implemente el sistema? Si él me dice, mira, a mí me interesa, no me interesa en qué programa lo hagas, lo que yo quiero es que esté en el lenguaje Java. Ah, ok, no hay problema. Entonces ya yo puedo recomendar. ¿Me dejo entender? Por otro lado, vamos al otro escenario, lo que acaba de mencionar el estudiante. Si el dueño de la empresa, ¿no?, le dice, mira, yo no sé nada de informática, ¿no? Yo lo único que quiero es un sistema de ventas, que haga esto, haga lo otro, ¿no? Me da todos los requerimientos, pero hay un detalle. Yo le digo, muy bien, pero ¿y en qué lenguaje de programación usted quiere que yo haga el sistema? Si a mí me dicen, mira, yo lo que quiero es un sistema de escritorio, o yo quiero un sistema web, yo ya no puedo cambiar eso. Si él quiere un sistema web, significa que va a ser un website, un sitio web el que voy a tener que crear. Si me dicen, no, queremos un programa que se instale en el computador, entonces es un software de escritorio el que voy a tener que crear, un sistema de escritorio. Si yo le pregunto por el lenguaje de programación y le pregunto por el gestor de base de datos y él me dice, mira, no me hables de eso porque no, eso no conozco, eso yo no sé de informática, lo que quiero es que el sistema funcione, entonces te da la libertad de repente a que tú le recomiendes. Y aquí va mi respuesta a la pregunta del compañero. El tema en qué tú le vas a recomendar, eso va a depender mucho de tu experiencia y de tus conocimientos que tengas en el dominio de determinado lenguaje de programación. Si tú dominas Java, no lo vas a hacer el sistema pues en C#, ¿no? Si no lo conoces. Me dejo entender. Entonces, obviamente vas a tener tú que de repente desarrollarlo en Java. ¿En qué software? ¿Qué más domina? Si te han dado la libertad de que tú los asesores o que tú hagas el sistema y te han dado esa libertad de que tú elijas las herramientas, los programas donde vas a hacer el sistema, pues eso básicamente va a influenciar mucho en tu conocimiento y en tu experiencia que tengas como desarrollador, como programador. ¿Me dejo entender? Ahora, si tú dominas 2, 3, 4 lenguajes, pues vas a tener que elegir uno de ellos, ¿no? ¿Cuál? No lo sé. El que tú, digamos, te sientas más cómodo o más a gusto programando, ¿no? Hoy en día, pues, las aplicaciones generalmente se hacen o en Java o en C#. Hay un nuevo lenguaje que está entrando al mercado que se llama Laravel, ¿ya? Pero en la informática es así, siempre van a aparecer nuevos lenguajes de programación, nuevos software de programación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Profesor, disculpe, ya que mi compañero, quiero ser breve nada más. Sí, no. Si me dan la libertad de hacerlo, es mejor hacerlo por medio de web, ¿no, profesor?
hacerlo en escritorio, es más simple, ¿no? ¿Verdad? Y también es más didáctico y más fácil para que ingresen las personas de cualquier dispositivo. Así es. Si nos dan, gracias López, si nos dan López la opción de que me digan, mira Castañeda, yo no sé, o me dicen Castañeda, recomiéndame tú, yo sé que mi empresa tiene que tener un sistema, pero no entiendo yo mucho de informática, yo no sé qué será mejor, un software de escritorio, un sistema web, y te da a ti la libertad de que tú los asesores, pues de hecho yo te diría, diles que implementen un sistema web. Uno básicamente por su versatilidad, su facilidad de uso. Es más, le puedes dar la opción de que el mismo cliente haga su pedido vía web. No tiene que el cliente venir hasta la empresa a solicitar pues los productos, ¿no? Que quiere comprar. Simplemente entra a la página web de la empresa, se registra, realiza su pedido, realiza el pago y simplemente la empresa lo que tendría que hacer es llevar el pedido hasta su casa. Lo que se tendría que implementar el proceso de entrega a domicilio o el proceso de delivery. Yo no sé si la empresa tendrá, digamos, esa opción de entrega. Si lo tiene, genial. Si te dice, mira, por ahora no lo tenemos, ok, puede eso darse en un futuro quizás, el proceso de entrega de productos a domicilio, el proceso de delivery. En el supuesto caso que la empresa por ahora todavía no trabaje el proceso de entrega a domicilio, eso no significa que tú puedas recomendar que su sistema sea vía web y que por ahora se ejecute localmente, pero de repente en un futuro se puede implementar el módulo de pedidos vía web. O sea, también mirando el sistema con cara al futuro, ¿no? Eso también podría ser una opción. Pero eso no está agregado, profesor, en esas aplicaciones que es Rappi y pedidos ya. Sí, eso también tiene que ver mucho con el convenio que ellos tengan. Eso tiene que ver mucho también en la empresa. Habría que ver si es que ellos cuentan con algún convenio con alguna de estas empresas y cómo es que lo manejan, ¿no? De repente reciben alguna comisión, no sé cómo ellos lo manejen entre la empresa y la empresa que hace el delivery, ¿no? Pero eso es un estudio de mercado, ¿no, profesor? Saber cómo van a gestionar todo eso. Es que lo que pasa es que parte del proceso de sistematización va más allá de solamente hacer el software o hacer la aplicación o hacer la base de datos. También hay que un poquito considerar el tema de la empresa y también el tema de costos, porque no es lo mismo, jóvenes, desarrollar un software de escritorio que desarrollar pues un sistema web. Los costos como desarrollador también cuestan más. ¿Y cuáles son los, más o menos aproximadamente de una web y la otra que está diciendo el profesor? Si es con acceso a base de datos, obviamente una página web con acceso a base de datos es un poquito más caro que una simple base de datos que simplemente va a mostrar información básica. Si no hay interacción entre la aplicación web y la base de datos, o sea, si no hay base de datos, pues eso no es un sistema, eso es simplemente una aplicación web. Acuérdate que el término sistema implica tener conexión y acceso a una base de datos. Los costos pueden variar dependiendo de la cantidad de business process, dependiendo de la cantidad de procesos de negocio que vayamos a sistematizar. Si vamos a sistematizar, por decir, 4, 5 procesos, pues obviamente el costo va a ser mayor, ¿no? Es relativo, depende mucho el costo va a depender mucho del lenguaje de programación, va a depender mucho del tiempo, de la cantidad de personas que van a trabajar en el desarrollo de ese sistema. Pero, profesor, vayamos a la realidad. Para poder presentar este proyecto necesitamos mostrarle como un beta, digamos, ¿no? Una muestra, un ejemplo, cómo se está para mi curso. ¿Me hablas para mi curso? No, lo estaba viendo como para presentarle a la empresa, digamos. Ok. Obviamente, en todo proceso de desarrollo van a haber fases. Una primera fase es el análisis de requerimientos. Por eso es que había definido qué cosa era análisis, qué cosa era requerimiento, porque luego viene análisis de requerimientos. Yo tengo que analizar cuáles son los requerimientos del usuario, punto 1. Punto 2, tengo que plantear la propuesta de solución, ¿no? El diseño, el maquetado, los formularios y decirle al cliente, mira, así es como va a funcionar el sistema, para ver si es que él va a requerir de algún cambio. De repente me dice, mira, tu formulario no me gusta. No, yo no quiero esas opciones, yo quiero que sea táctil, o yo no quiero combo box, yo quiero listas desplegables, o si estás en NetBeans, yo no quiero en un list view, yo quiero en JTables, yo quiero en otro control la información que se muestre, o quiero que el logueo sea de esta manera. Entonces, él me va a dar una serie de requerimientos. Entonces, antes de yo ponerme a programar, tengo que presentar la maqueta, la estructura. Es como, por ejemplo, cuando se va a hacer una obra de construcción, ¿no? Un edificio. ¿Qué hace el primero el arquitecto? Estudio de plano.
mira si el plano, ¿no? Estudio de suelo, para ver si es adecuado. Si es adecuado, pues se diseña el plan. Y después se hace la maqueta, ¿no? A escala, para que obviamente vean si es que les gusta o no la distribución física del edificio. Una vez que el proyecto es aprobado, recién ya pasa a la fase de construcción. Lo mismo sucede con los sistemas de información. Tú primero haces una estructura, un diseño, ¿no? De tus formularios, de tus ventanas, ¿no? Que va a tener este supuesto sistema para que la gerencia general o el dueño del proyecto, qué sé yo, el jefe de proyecto, lo apruebe. Una vez que te dice, sí, queda, me gustan tus formularios, es así como quiero que el sistema funcione, recién pasas a la fase de desarrollo. Cuidado con decir, no, ya a mí me dijeron los requerimientos, yo ya hice análisis de requerimientos, ya sé que tengo que sistematizar, profesor, el proceso de pedido, el proceso de facturación, el proceso de pago, el proceso de entrega, todo bien hasta ahí. Tienes claro el tema de los cálculos, qué cálculo va a hacer el sistema, el subtotal, el IGB, el total a pagar, la forma de pago, débito, crédito, efectivo, etcétera. Tú tienes todo claro eso, tienes claro los requerimientos. ¿Y qué haces ahora? ¿Te vas a poner ya a programar el sistema? No, tienes que hacer la estructura, la maqueta de esas interfaces para ver si le gusta, para ver si tiene la aprobación. De repente te dicen, no, yo no quería que el sistema funcione de esa manera, ese formulario no me gusta, yo quiero que hagas tales cambios. ¿Qué pasaría si tú te has puesto a programar sin el checklist, sin la vista, como se dice, sin el visto bueno del dueño, del gerente, digamos, de quien te esté solicitando que hagas ese proyecto? Es trabajar en balde, porque todo lo que has hecho, todo lo que has programado, no sirve, porque lo vas a tener que cambiar, que reestructurar a los requerimientos que finalmente el usuario le está solicitando. ¿Alguna otra pregunta? Es verdad, muy bien, López, existe un sistema que se llama los mockups. Es verdad, mockups es donde uno puede hacer ahí maquetado, más que todo, ¿no? El tema de maquetado, el tema de, digamos, de diseño de prototipos, ¿no? En el caso de los cursos que van a llevar conmigo, yo más allá digamos, el maquetado, más allá del diseño, yo quiero que esto esté ya realizado en el formulario. O sea, yo quiero ver formularios que por lo menos interactúen. Cuando yo ingreso a una ventana, que esta me lleve a otra ventana, y toda esa explicación, todo ese proceso lo van a tener que hacer. De todas las ventanas que ustedes tengan, yo les voy a pedir mínimo un CRUD, es decir, un CRUD se le llama pues al proceso de mantenimiento, mínimo un mantenimiento, ¿no? Que funcione, que tenga conexión a la base de datos, que los datos que yo ingrese en tu formulario finalmente se almacenen en la base de datos. No te preocupes que para eso yo voy a hacer algunos ejemplos con los cuales te vas a guiar. Una consulta muy fuera de lo común, recordando que la empresa digamos, la pollería, el administrador de esa empresa te dice en sus pedidos tienen un inconveniente que quiere agregar a sus pedidos, digamos el delivery. Quiere que le salga la opción directo a que le mande su ubicación, exacto, y ya no estar pidiéndole la ubicación paso por paso y que le dé manzanas, o por motivos X no se puede escuchar muy bien lo que te manda la llamada y te mandan otra dirección, y para tener ese inconveniente solo quiere que le mande la ubicación exacta. ¿Cree que se puede adaptar un software o alguna cosa para que ya directamente puedan pedirte la ubicación y pueda registrarlo rápidamente? ¿Se puede adaptar eso? Lo que tendrías que usar tú ahí es tecnología GPS. La tecnología GPS que tiene que ver con la geolocalización o el geoposicionamiento. En eso se trabaja mucho en las aplicaciones móviles. Una app móvil puedes integrar tranquilamente las APIs de GPS, ¿no? Pero, profesor, ¿eso se puede agregar por WhatsApp o es muy complicado o derivar una opción? No, pues si vas a hacerle un sistema, en el mismo sistema web, en la misma página web, incorporas código para que pueda mostrarse el Maps y que ahí lo marque y eso se almacene en el sistema, en la base de datos, las coordenadas. Pero lo que sucede acá es que el proveedor, o sea, los pedidos se hacen por llamadas a un número celular o digamos a un WhatsApp. Y al WhatsApp, en el mismo WhatsApp se puede agregar esa opción de que pueda compartir su ubicación sin necesidad de decirle que comparta su ubicación. A ver, hasta donde yo tengo entendido, la ubicación generalmente se envía a través de un posicionamiento. Exacto. En todo caso, cuando el cliente necesita un pedido, pues tiene que mandarme su ubicación exacta, si no, ¿cómo lo voy a ubicar? A menos que hagas una pequeña aplicación donde tú marques en el propio mapa
la referencia, pero al final siempre voy a tener la ubicación exacta, ¿no? Y eso, profesor, se puede registrar como ya, digamos, ese cliente ya compró y se puede registrar a un nuevo, digamos, a la próxima semana ese cliente quiere otra vez hacer el pedido y ya no hay sin necesidad de pedirle su ubicación otra vez y pueda... Claro, si vas a manejar un software de escritorio o vas a manejar una aplicación web donde vas a almacenar esos datos en una base de datos, pues obviamente en la base de datos lo vas a encontrar, ¿no? De ahí simplemente jalas la información mediante código. Digamos, ya se puede registrar y se puede estar almacenado con su nombre nada más y ya sin necesidad de hacer el mismo procedimiento cada día y todo eso. Obviamente, porque se supone que todo eso lo vas a encontrar, esa información en la base de datos, ¿no? Si tú no tienes una base de datos, entonces, ¿dónde? ¿Y eso dónde se puede manejar más que nada? Digamos, ¿en una aplicación o una web? Por lo que me recomiendan. Podría ser una app móvil, una aplicación móvil, si es que la empresa quiere implementar su propia aplicación móvil, o podría ser también desde una aplicación web, un sistema web. Eso ya es... Pero si te vamos a presentar... Perdón, no te si comenzamos como digamos nosotros a presentarle, si digamos que nosotros le vamos a presentar al administrador para que lo tome como una referencia o lo quiera implementar, ¿y cómo lo podríamos llevar? Por eso te digo, antes de pasar al proceso de programación tienes que hacer prototipado, o sea, diseñar las interfaces del sistema. Eso es lo primero que tendrías que hacer para que él te dé la aprobación, si le gusta o no le gustan los formularios. Y es así como quiere que funcione el sistema, ¿no? Una vez que él te diga, sí, está bien la estructura, está bien cómo va a funcionar, me gustan los formularios, están bien los elementos, los datos que voy a visualizar en ese sistema, entonces recién pasas al proceso de sistematización. Recién pasas a programar. Listo. Pero tienes primero que diseñar los prototipos, las interfaces, para tener el viso bueno. De repente me dicen, no me gusta, mira, quiero que tenga tal opción, o quiero que tenga tal botón. Entonces ahí tengo que hacer cambios, obviamente, ¿no? Antes de ponerme a programar. Dice, profe. Ok, listo, muy bien. Entonces hemos hecho, qué bueno, me da gusto. Hemos hecho un reconocimiento de parte de los conceptos previos que hay que tener para poder abordar el tema del día de hoy. Muy bien. Continuamos. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son los siguientes conceptos que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Primer punto, ¿qué es la realidad? Vamos también a definir qué cosa es un sistema de información, la clasificación de los sistemas de información y cuáles son las actividades básicas que realiza todo sistema de información, así como también el ciclo de vida de los sistemas de información, cuáles son sus etapas o fases. Y también vamos a ver la diferencia que existe entre las metodologías de desarrollo de software tradicional versus las metodologías de desarrollo de software ágil. Dado que cuando hablamos de sistemas, todo sistema tiene que ser desarrollado bajo una metodología. ¿Y qué cosa es la metodología? La metodología tiene que ver con el conjunto de pasos, de procedimientos que voy a tener que aplicar para poder desarrollar el sistema. Y finalmente también vamos a definir en qué consiste el análisis de requerimientos. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la realidad? ¿Por qué es importante definir, profesor, el concepto de realidad? Porque si yo voy a hacer un sistema de información, pues obviamente tengo que conocer la realidad de la empresa. Acuérdate que las empresas no son iguales. Yo no puedo pretender, digamos, implementar, por decir, un sistema de matrícula y control de asistencia para un colegio y venderlo eso a un instituto. ¿Qué? Porque son dos empresas totalmente distintas. Son realidades totalmente distintas. Por lo tanto, tengo que, en este caso, definir, ¿no? O identificar cuál es la realidad de cada una de esas empresas. Por eso es importante el análisis de la realidad. Muy bien, a ver, veamos. ¿Qué es la realidad? Dice, se denomina realidad al conjunto de sucesos, eventos o hechos que ocurren o que pueden llegar a ocurrir dentro de un determinado periodo de tiempo, espacio y contexto. El contexto viene a ser el entorno, viene a ser el ambiente, viene a ser el lugar, viene a ser la situación. La realidad se clasifica básicamente en tres tipos de realidades. Está la realidad histórica o realidad pasada, está la realidad presente o realidad actual,
Y está también la realidad futura o realidad futurista. A esto se le denomina también la famosa realidad virtual o realidad aumentada. Con el objetivo justamente de realizar o de representar esa realidad, utilizamos los modelos. Los modelos básicamente nos van a permitir representar una determinada realidad de un determinado entorno, espacio o contexto. Un sistema de información no puede ser, en este caso, irreal. ¿A qué se refiere, profesor, cuando usted dice que un sistema de información no puede ser irreal? Significa que un sistema de información no puede ser subjetivo. Un sistema de información no puede ser simulado o no puede ser ficticio. Porque si hacemos un sistema de información de esa naturaleza, entonces estamos haciendo un sistema de información que está alejado de la realidad. ¿Estamos? Y no queremos sistemas irreales, sino queremos sistemas reales. Muy bien. Donde básicamente el funcionamiento de dicho sistema debe estar basado en los procesos de negocio. Y aquí hablamos de un término que tiene que ver con los procesos comerciales, o también conocido como business process. Estos deben de ajustarse sobre todo a los requerimientos del usuario. ¿Qué significa? Significa que todo sistema de información que tú quieras implementar en algún futuro, tienes que hacerlo digamos, basándote o sentando las bases en lo que son los procesos de negocio, los procesos comerciales de determinada empresa. Y para eso implica que yo tenga que conocer su realidad, ¿ok? Y también tengo que considerar, para hacer un sistema, cuáles son los requerimientos del usuario. Eso implica que tengo que hacer un análisis de requerimientos. El análisis de requerimientos me va a permitir, en este caso, identificar, ¿no?, cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales que debe tener todo sistema de información. ¿Ok? Muy bien, entonces, de esa manera hemos definido el concepto de qué cosa es realidad y la importancia que tiene, sobre todo cuando pretendemos hacer un sistema de información. Vamos a definir ahora qué cosa es un modelo. Los modelos básicamente pueden representar datos, pueden representar procesos de negocio, pueden representar empresas, ¿ok? Toda empresa, por ejemplo, tiene un organigrama. Toda empresa tiene una estructura organizacional, una estructura jerárquica, que está representado, obviamente, a través de su organigrama. Entonces, a través, pues, de un modelo, yo puedo conocer, por ejemplo, cómo está constituida la empresa, qué áreas hay. ¿Y eso dónde lo encuentro? En el organigrama, a través de un modelo. Si yo quiero sistematizar el proceso de pedido, el proceso de facturación, el proceso de repente de compras, el proceso de logística, etcétera, no hay mejor forma de entender un business process, un proceso de negocio, que representarlo a través de un modelo de negocio, a través de un modelamiento de ese proceso que me permita representar básicamente cómo funciona el proceso en sí. Ya vamos a ver más adelante cómo representar un modelo de negocio. Aquí tenemos algunos ejemplos de organigramas, ¿no? Tenemos el organigrama de una empresa como modelo, el modelo entidad-relación de una base de datos, y ese es un tema importante para nuestro curso. Acuérdense de ese concepto, modelo, entidad-relación. Si yo quiero, digamos, aprender a crear una base de datos, tengo que aprender a modelar las entidades que van a conformar ese database, esa base de datos. Entonces, el modelo entidad-relación es básicamente una herramienta, ¿no?, que nos va a permitir, ¿no?, representar el conjunto de entidades y atributos de lo que sería en un futuro nuestra base de datos. Obviamente, tiene que intervenir el proceso de análisis. Otro ejemplo de modelo es el flujograma de un proceso de negocio. Otro ejemplo de modelo sería, pues, el caso de uso de negocio, también conocido como diagrama de caso de uso de negocio, y los diagramas de caso de uso del sistema, dado que todo sistema de información tiene que ser modelado, tiene que ser representado a través de unos diagramas que son propios, por ejemplo, de la metodología UML, ¿ya? La metodología RUP. La metodología RUP, por ejemplo, es una metodología de desarrollo de software que se utiliza mucho para desarrollar sistemas de tipo transaccional. Muy bien, y el siguiente concepto es el término lenguaje. ¿Qué es un lenguaje?
Pues el lenguaje básicamente son las herramientas que son creadas por el hombre, con el único fin de comunicarse, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las personas nos comunicamos, ¿no? Y en el caso de la informática, pues para poder comunicar, en este caso, para poder comunicar estos elementos, ¿no? Vamos a utilizar los modelos. A través del modelo, yo represento el conjunto de datos o procesos comerciales, o procesos de negocio que de repente se quieran sistematizar. Pero para yo llevar a cabo ese proceso de sistematización, tengo que utilizar un lenguaje. En el caso de la informática se le llama lenguaje de programación, ¿no? A través de un lenguaje de programación, nosotros empezamos a crear una serie de algoritmos, ¿no? Donde vamos a poder codificar o programar los distintos códigos que nos permitan automatizar dicho proceso. Finalmente, pues mediante los modelos, ¿no? Se va a permitir tener una ampliación, ¿no? De la percepción de la realidad. Claro, porque un modelo definitivamente es mucho más interesante de analizar y de entender que, por ejemplo, ¿no? Me dicen, Castañeda, acá tienes una hoja de, vamos a suponer, 50 líneas donde te explican todo el proceso de pedido. Imagínate que todo eso lo haga a través de un diagrama, de un modelo, y yo pueda representar, ¿no? El cliente solicita el pedido y lo hago a través de un diagrama, vía telefónica, vía correo electrónico o de forma presencial, y luego sigue tal camino y empiezo a crear un flujograma. Es mucho más entendido o entendible un flujograma sobre un determinado proceso. Bien. Ahora vamos a definir qué cosa es un sistema de información. Lo hablábamos al inicio de la clase, conversábamos con cada uno de ustedes acerca de sus aportes que tenían respecto a qué cosa era un sistema de información. Un sistema informático o un sistema de información viene a ser un programa informático o una aplicación. Esta aplicación puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación web o inclusive puede ser una aplicación móvil que tiene conectividad y tiene acceso sobre todo a un database, es decir, a una base de datos relacional, la cual va a permitir recolectar, recuperar, procesar, almacenar, administrar y distribuir información que sea relevante para los procesos fundamentales y las particularidades que va a tener cada empresa o cada organización. Entonces, que quede claro que los sistemas informáticos son creados con un propósito, con un objetivo, con una finalidad, ¿estamos? Que es básicamente la de mejorar, la de automatizar, la de virtualizar, la de digitalizar o sistematizar los distintos procesos de negocio o procesos comerciales, también conocido como business process, de una determinada empresa. O sea, para eso creamos sistemas de información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué creamos un sistema de información? Para mejorar el proceso de ventas. ¿Por qué vas a crear un sistema de matrícula? Porque, profesor, actualmente el proceso de matrícula en el colegio se hace de forma manual. Es decir, no está automatizado, no está sistematizado. Ah, ok. Entonces, ese sistema informático, que puede ser un software de escritorio, puede ser una aplicación web, tiene por finalidad automatizar o tiene por finalidad mejorar el proceso de matrícula de esa institución educativa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es que se crean los sistemas de información, ¿ok? Muy bien, ¿existen tipos de sistemas informáticos? Sí, hay dos grupos. Tenemos los sistemas OLTP y tenemos los sistemas OLAP. ¿Qué significa OLTP? Significa básicamente Online Transaction Processing, o sea, tiene que ver con el procesamiento transaccional en línea. Y los sistemas OLAP tienen que ver con el procesamiento analítico en línea. Sus siglas en inglés significan Online Analytical Processing. O sea, hay dos tipos de sistemas de información. Ustedes, jóvenes, van a desarrollar por ahora, a lo largo del tercero, cuarto, inclusive quinto y sexto semestre, sistemas OLTP, sistemas transaccionales. Los sistemas OLAP lo van a ver, para ser más específico, en el quinto semestre, en el curso de inteligencia empresarial. Ahí van a tener que crear básicamente
soluciones del tipo Business Intelligence, es decir, soluciones que tienen que ver con la inteligencia de negocios. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, Big Data, Machine Learning, Business Analytics, Business Intelligence, todos ellos son sistemas OLAP, están en esa categoría, no son sistemas transaccionales, ¿ok? Entonces, ¿hay básicamente una clasificación de los sistemas de información? La respuesta es sí, sí hay una clasificación. Bien, ahora vamos a ver esta clasificación justamente de los sistemas informáticos. Entonces, cuando hablamos de los sistemas informáticos, estamos diciendo que los sistemas de información tienen una clasificación. Y hay dos clasificaciones, hay dos tipos de sistemas. Los sistemas OLTP, que son los sistemas que permiten el procesamiento de transacciones en línea. Y aquí encontramos pues los software de escritorio, las aplicaciones web y las aplicaciones móviles. Este tipo de sistemas se encuentran en este grupo. Por ejemplo, en los sistemas OLAP, que tienen que ver con el procesamiento analítico en línea, ahí estamos hablando de sistemas que van a permitir el análisis de los datos, el análisis de la información. Y cuando hablamos de análisis de información, es hablar de la analítica de datos. Significa que los sistemas que tienen que ver con el procesamiento analítico en línea van a poder realizar un análisis descriptivo, van a poder realizar un análisis predictivo o un análisis prescriptivo. Si hablamos de análisis descriptivo, estamos hablando de analizar datos históricos de una empresa. Y aquí tenemos pues las soluciones de Business Intelligence. Si queremos hacer predicción de datos o tenemos que hacer un análisis predictivo de datos, definitivamente estamos hablando de soluciones como por ejemplo Business Analytics, Data Mining y Big Data. Y si queremos hacer un análisis prescriptivo que tenga que ver con la analítica de describir datos históricos y predecir datos desde el presente hacia el futuro, estamos hablando de soluciones donde intervenga más que todo el aprendizaje automatizado, es decir, Machine Learning. Esa es un poquito la clasificación de los sistemas de información que estoy compartiendo con ustedes para que más o menos tengan en cuenta que por ahora ustedes están en el grupo de los sistemas OLTP, de los sistemas transaccionales, que son sistemas importantes, necesarios, porque van a permitir la recolección de la información. Información que va a ser almacenada, ¿en dónde? En una base de datos. Sistema de información que no tiene conectividad y acceso a una base de datos, pues simplemente es un sistema que carece del proceso de almacenamiento de datos, ¿ok? ¿Cuáles son las actividades que realiza todo sistema de información? Profesor, ¿todo sistema de información realiza actividades? Sí. La primera de ellas es el proceso, o perdón, la actividad en todo caso, de tipo input, ¿ya? Significa entrada de datos. Luego tenemos el procesamiento de datos. Luego tenemos el storage, que tiene que ver con el almacenamiento de datos. Y como quinta actividad, como cuarta actividad, tenemos el output, que tiene que ver con la salida de datos. Y la quinta actividad tiene que ver con el feedback. El feedback tiene que ver con la retroalimentación, es decir, aquellos datos que se ingresaron al sistema, pasaron por la etapa de input, luego son calculados, son procesados, luego se almacenan en una base de datos, luego se muestran en pantalla, salida de datos, o también conocido como output. Una vez que los datos han salido, esos datos pueden volver nuevamente a ingresar al sistema. Ese proceso de volver a ingresar al sistema se conoce como retroalimentación, o también en inglés feedback. ¿Vamos? Entonces, estas son básicamente las actividades que debe realizar todo sistema de información. Un ejemplo, cuando ustedes se matriculan en el IESFA, cuando ustedes cada vez que inician su semestre académico, ¿qué hace, por ejemplo, el usuario? Hace uso de un sistema de matrícula. Los datos de ustedes son ingresados y luego son procesados y se almacenan finalmente en el sistema que ellos manejan, en su base de datos. Luego esa información es visualizada, mostrada a través de un reporte. Por ejemplo, cuando ustedes se matriculan y luego tienen acceso a la plataforma del aula virtual, sus datos son mostrados en pantalla. Ahí tenemos la fase de output o la actividad de output, que es salida de datos. Y cuando estos datos son impresos y son nuevamente vueltos a ingresar al sistema,
A esa etapa se le llama, o a esa actividad se le llama retroalimentación, que viene a ser en este caso el feedback. Hasta aquí, jóvenes, preguntas. ¿Estamos claros con las actividades que realiza todo sistema de información? ¿Questions? ¿Ninguna? Sí, profesor, hasta ahora todo claro, profesor. Profesor, está muy interesante y creo que mayormente ya me gustaría llevarlo a la práctica. Sí, hay muchos conceptos que vamos a ver, no te preocupes, claro que sí, poco a poco vamos a ir haciendo nuestros ejercicios como corresponden y vamos a ir afianzando más estos conceptos. Muy bien, ok, excelente, continuamos. Bien, entonces, hasta el momento hemos hecho una síntesis, ¿no? Una síntesis rápida de algunos conceptos que son fundamentales, el reconocimiento, por ejemplo, de qué cosa es el análisis, qué cosas son los requerimientos, los requerimientos son requisitos. El profesor hoy día ha explicado que existen tipos de sistemas de información, que están los sistemas OLTP, ¿no? Sistemas transaccionales, y que ahí están pues los software de escritorio, las aplicaciones web o sistemas web, las aplicaciones móviles, y también nos ha hablado un poquito acerca de otros sistemas que todavía no conocemos, que lo vamos a conocer en el quinto semestre, que son los sistemas OLAP, que tienen que ver con el procesamiento analítico en línea, y que hay tipos de analítica, ¿no? La analítica, en este caso, descriptiva, predictiva, prescriptiva, y que también tiene sus propias soluciones informáticas, sus propias características. Eso ya será tema de estudio para otro semestre más avanzado. Por ahora solamente estamos presentando una síntesis, ¿no? Es como un panorama de todo lo que estamos haciendo, o todo lo que van a hacer, en todo caso, a lo largo de su semestre académico. Y también hemos hablado de que todo sistema de información efectivamente tiene que realizar actividades, ¿no? Y esas actividades, pues, tiene que ver con el input, o sea, la entrada de datos, tiene que ver con los cálculos, con el procesamiento de la información y, naturalmente, con el almacenamiento de los datos. Y ese almacenamiento de los datos tiene que darse, ¿en dónde? En un database, en una base de datos. Profesor, database, término nuevo para mí el día de hoy. Bueno, una base de datos. ¿Y qué cosa es una base de datos? El banco de datos, el almacén de datos o el contenedor de información de todo sistema informático. Ajá, entonces significa que si yo quiero hacer un sistema de información, tengo que crear una base de datos. Sí, por eso la importancia del curso. Diseño de base de datos. Tenemos que aprender a diseñar nuestra base de datos antes de ir a programar eso en SQL, antes de ir a programar todo nuestro código en SQL Server, que es el programa que vamos a utilizar más adelante. ¿Estamos? Entonces, hay toda una secuencia y lo vamos a hacer paso a paso. No se preocupen, eso se tiene que hacer a lo largo del curso. Y finalmente, pues vamos a ir revisando, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida de los sistemas de información? ¿Por qué, profesor? Porque naturalmente todo sistema de información tiene que tener un ciclo de vida, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ciclo, seguramente tú en tu memoria, ciclo me suena, profesor, a algo repetitivo, ¿no? A un bucle, ¿no? Como que va repitiéndose, ¿no? Es el ciclo, claro que sí. Hay fases. Todo sistema de información, para desarrollar un sistema informático, ya sea un software de escritorio, ya sea una aplicación móvil que te van a enseñar en el sexto semestre, o ya sea un sistema web, hay pasos, hay etapas. La primera de ellas, y la más importante, jóvenes, enumérenlo si ustedes desean, es la etapa del análisis. El análisis es la primera etapa del ciclo de vida de los sistemas de información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que quede claro que si tú quieres crear un sistema de información, la primera etapa tiene que ver con la etapa del análisis. Ajá. ¿Qué significa, profesor? Significa que para yo hacer un sistema de información, tengo que primero analizar. Pregunto, ¿qué cosa vas a analizar? ¿Qué cosa deberías tú de analizar? A ver, ideas, ¿qué debemos de analizar para hacer un sistema de información? ¿Tengo que investigar o no? Los requerimientos del usuario. Ahí está, excelente, muy bien. Como dirían, ¿no? No he gastado pólvora en vano. Muy bien, claro. O sea, lo primero que tengo que hacer es conocer los requerimientos, ¿no? Identificar.
Cosa que dará, pues, Julio César Cala del sistema que me ha mandado a hacer, ¿no? Tengo que conocer cuáles son sus requerimientos de usuario. ¿Para qué? Para hacer luego un análisis de esos requerimientos de usuario, para determinar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Y no solamente para conocer los requerimientos del usuario, porque también en el análisis yo voy a poder analizar, por ejemplo, ¿no? Para ver qué datos son los que voy a almacenar en esa base de datos a futuro, que todavía no lo voy a crear. Todavía no lo voy a crear. Por ahora todavía estoy analizando. Ajá. Julio César Cala me habla de pedido, me habla de la factura, me habla de repente, no sé, de pagos, me habla de registro de clientes, me habla de proveedores, me habla de empleados. Es mucha información. Entonces ya más o menos voy analizando y viendo qué tipo de información debería yo de almacenar en mi nueva base de datos que voy a tener que crear, porque si no, pues ¿cómo tengo mi sistema informático? Tengo que tener una base de datos, obviamente, porque es allí donde se va a guardar la información. La segunda etapa, y la más importante, creo yo, tiene que ver con la fase del diseño. En la etapa del diseño, tú lo que vas a hacer es diseñar, ¿qué cosa? Los prototipos del sistema. Una vez que tienes claro cuáles son los requerimientos, muy bien, la segunda fase, la segunda etapa es diseñar. Como decía por ahí el compañero, ¿sí? El compañero López Salazar, profesor, usar de repente un software que me permita modelar prototipos, como por ejemplo mockups. Excelente, López, claro que sí. Puedo hacer un diseño de mis prototipos, de mis interfaces, ¿no? Y eso está en esta fase. Profesor, ¿el hecho de que yo modele mi base de datos está en la fase de diseño? Claro que sí. Cuando tú has analizado los requerimientos del usuario, pues ahora vienes a hacer el diseño de las posibles entidades de lo que mañana serían las tablas, o también conocido como tables de tu base de datos. Una vez que has hecho el proceso de diseño, pues viene ahora la fase de implementación. Profesor, ¿a qué se refiere cuando usted dice la fase de implementación? La fase de implementación, pues tiene que ver básicamente con la fase de programación. Es decir, tú aquí ya tendrías que hacer el sistema. Tú aquí ya programas, codificas. Obviamente, previa aprobación de los prototipos, previa aprobación de los formularios, ¿no? De lo que sería pues el sistema en un futuro. Una vez que te han aprobado los prototipos, las interfaces, pues ahora sí, vamos a programar, vamos a codificar, vamos a implementar el sistema. Y como le digo yo a Edison, ¿no? Todo en la vida, Edison, se tiene que probar, ¿o no? Claro que sí. Entonces, ¿ahora qué viene? Viene la etapa de pruebas. Todo sistema de información tiene que ser probado. Pregunto, ¿quién realiza las pruebas del sistema? ¿Ideas? Las pruebas, profesor, del sistema, nosotros mismos, profesor. El que está programando. ¿Ya? ¿Solamente tú? También le probaríamos nosotros con diferentes cuentas y apoyos si tenemos, ¿no? De otros desarrolladores para que ingresen, le damos un acceso a todo para que ellos puedan verificar que está funcionando bien, profesor. Y también se le puede decir, ¿no? Al dueño, al que nos dio los requerimientos para nosotros desarrollar, Antes de le damos un usuario para que ellos también puedan visualizar, ¿no? En las pruebas. Y una vez ya tenemos las pruebas, si hay un error así, profesor, ahí se corrige, ¿no? Claro, excelente. Muy bien, felicitaciones a todos ustedes. Claro que sí. López ha dicho algo importante. Si bien es cierto, cuando tú desarrollas el sistema, pues, profesor, ya está el sistema, lo programé, por fin funciona. Amén. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Ya lo vas a entregar al cliente? No. Tienes que tú, como especialista, ustedes como especialistas de IT, de tecnologías de la información, tienen que probar que ese sistema funciona. A ver, ingresa los datos en el formulario del cliente, apellidos, nombre, registra, ¿sí? A ver, dirección, selecciona, haz clic en guardar. Guardar. ¿Qué dice? Sale un mensaje, registro guardado con éxito. A ver, anda, verifique en la base de datos, está en la tabla cliente, ¿se guardó los datos del cliente? No, no se guardó. Entonces está mal. Hay un error ahí, no está guardando el registro.
Entonces, ¿qué hacen ustedes como especialistas? Están probando el sistema. Y cualquier deficiencia de procesamiento, de almacenamiento de información, ustedes inmediatamente toman nota. ¿Para qué? Para que los programadores, los desarrolladores hagan las modificaciones del caso. En un proyecto real, jóvenes, no solamente voy a encontrar a desarrolladores, está el analista de sistemas, está el desarrollador de sistemas, está el DBA. ¿Quién es el DBA? El Database Administrator. ¿Qué es eso? El administrador de la base de datos relacional, o sea, la persona encargada de administrar, ¿no? De crear, de modelar, de diseñar y de crear y de administrar la base de datos. Entonces, hay todo un staff de profesionales. O sea, no creas que el desarrollador va a hacer todo, no. Ahí está el analista de sistemas, está el programador o desarrollador, está el DBA. O sea, hay una serie de profesionales que trabajan en grupo, en conjunto, en equipo, y que obviamente tienen que hacer lo primero las pruebas del sistema. Y una vez que ustedes, como especialistas, consideran que sí, efectivamente el sistema funciona acorde a los requerimientos del usuario, luego se lo dan al propio usuario y le dan un tiempo, ya sea de, no sé, 10 días, 15 días, ¿para qué? Para que prueben el sistema, para que vean si efectivamente el sistema satisface sus requerimientos. Porque pueden haber errores que de repente a nosotros nos ha pasado. De repente no es un error, sino que, oye, el importe no lo quiero, de repente, no sé, lo quiero con el símbolo de soles alineado a la izquierda, o de repente a la derecha, o qué sé yo, ¿no? O sea, detalles que el usuario te puede decir, mira, cambia esto, modifica esto, me gustaría que la información acá se vea de esta manera, o quiero de repente que el importe aparezca en un texto brillando, qué sé yo, o que se escuche un audio, no sé. O sea, el usuario es muy impredecible, puede pedir muchas cosas, pero igual tengo que someterlo a que él pruebe el sistema y que me dé luz verde y me diga, sí, queda, el sistema es correcto. Una vez que se han hecho las pruebas, tanto por el lado de los especialistas de IT como también las pruebas de usuario, ahí recién podemos decir que el sistema está ya finalizado. Conclusión, existen dos tipos de pruebas. También se le conoce a las pruebas como testing, ¿ya? Acuérdense de esa palabra. A ver, lo voy a apuntar un momento. Se llama así, la fase de testing. Testing o pruebas. Y también, luego está la fase de auditoría o la etapa de auditoría. ¿Qué tiene que ver, profesor, la auditoría? Todo sistema de informático, todo sistema de información tiene que ser auditado. Tiene que ser digamos, evaluado, monitoreado. ¿Estamos? En el tiempo, un sistema de información puede ser sometido a una auditoría. No obstante, jóvenes, existen ya dos tipos de auditoría. A ver, te explico. La auditoría que realizan los especialistas de sistemas que elaboran en el área de sistemas de la empresa, si es que la empresa cuenta con un área de sistemas, claro está, y si es así, pues ellos tendrán que hacer una primera auditoría. A eso se le llama auditoría interna. Es decir, hay dos tipos de auditoría. La auditoría, ya lo voy a apuntar, auditoría interna, y está también la auditoría externa. La auditoría externa lo realizan básicamente otra empresa. Básicamente lo realizan, puede ser una empresa a la cual se está contratando para que lleve a cabo pues una auditoría del sistema, ¿no? Vamos a suponer que el gerente, ¿no?, recibe una serie de quejas, vienen los usuarios, que el sistema no funciona, que el sistema se cae, que los datos no se graban, y el gerente frente a eso dice, chate, no sé a quién creerle, ¿le creo a la gente de sistemas de mi empresa o es que los usuarios no saben usar el sistema? ¿No? Puede tener esa disyuntiva. Entonces él dice, bueno, se acabó, vamos a someter al sistema actual que estamos utilizando a una auditoría externa, es decir, contratamos a un tercero, a una empresa X, para que venga y lleve a cabo el proceso de auditoría. Y finalmente, la etapa también, creo yo, más importante de todas, tiene que ver con el mantenimiento. Todo sistema de información tiene que tener una fase de mantenimiento. Si no hacemos mantenimiento en el sistema, podemos tener errores de funcionamiento en el sistema. ¿Existen tipos de mantenimiento? Sí, existen tipos de mantenimiento, jóvenes.
tenemos, por ejemplo, ya el mantenimiento preventivo. ¿Alguien tiene idea de en qué consiste el mantenimiento preventivo? ¿Ideas? ¿Qué entienden ustedes por mantenimiento preventivo? Profesor, mantenimiento preventivo más que todo sería un control, pues un soporte que se da constantemente antes que ocurran los errores. O sea, cuando hay un error, que ellos lo solucionen ahí, ¿no? Que siempre estén al tanto del... ¿Cuando ocurre un error o antes que ocurre el error? Antes que ocurra el error, profesor. Ya, muy bien, ahora sí. Entonces, uno de ellos es el mantenimiento, estábamos diciendo, preventivo. Ahí están los tipos de mantenimiento, ¿ya? El mantenimiento preventivo se tiene que hacer en todo sistema antes de que ocurran las fallas, antes de que ocurran los errores, pues hay que hacer un mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo se realiza cuando ya ocurren fallas en el sistema. De repente, deja de cargar la información en la página web, ya no se muestra toda la data está incompleta, hay un error, no se están leyendo los datos correctamente, algo está pasando, entonces hay que ver cómo lo solucionamos. Y para eso, pues hay que hacer un mantenimiento correctivo. Y también está el mantenimiento adaptativo. El adaptativo consiste en, básicamente, agregar al sistema un nuevo proceso, un nuevo módulo, quizás de programación, un nuevo módulo, que finalmente el sistema funciona bien, solo que vamos a hacer una adaptación, vamos a adaptar algo a lo que ya existe. No es que lo vamos a reemplazar, sino que vamos a agregar, básicamente, procesos. Puede ser agregar un nuevo proceso, al sistema que es un nuevo proceso, y lo que se está haciendo ahí es un proceso de adaptación. El otro mantenimiento es el perfectivo. El perfectivo tiene que ver con perfeccionar algo que funciona bien, pero que lo podemos hacer mejor. Por ejemplo, vamos a suponer que es un sistema de control de asistencia y esto lo hacemos con un photocheck. Viene el empleado con su photocheck y marca su asistencia, entrada y salida del personal a la empresa. Perfecto. Pero luego nos llama el gerente y nos dice, miren, ¿sabes qué, jóvenes? Señores de sistemas, ya no se va a trabajar más con photocheck porque básicamente los empleados se prestan los photocheck, por ahí el amigo le marca la asistencia o la entrada o la salida del otro empleado, entonces no hay un control adecuado. Vamos a hacer un sistema de biolectura de huella digital, es decir, un sistema biométrico. Ah, ok, si es un sistema biométrico con lectura de huella dactilar o de huella digital, entonces lo que vamos a hacer es vamos a perfeccionar el proceso de control de asistencia. Si antes era con photocheck, pues ahora va a ser con lectura biométrica de huella dactilar. Y voy a hacer un mantenimiento básicamente perfectivo. Vamos a mejorar algo que funciona bien, pero que lo vamos a hacer ahora mejor. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Questions? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Claro, profesor, todo. Ok, perfecto, qué bueno. Muy bien, jóvenes, entonces ahora vamos a pasar a al siguiente tema, que tiene que ver con las metodologías de desarrollo de software. Ya estamos llegando a la parte final. Muy bien, cuando hablamos de desarrollar un sistema de información, jóvenes, ustedes tienen que tener en claro que todo en la vida se hace llevando a cabo una metodología, es decir, llevando a cabo una forma de trabajo. Entiéndelo así. Metodología de desarrollo de software no es otra cosa que la forma como yo voy a crear un sistema, voy a programar un sistema. Tengo que basarme en una metodología de desarrollo de software. Esa es la palabra. Existen dos tipos de metodologías de desarrollo de software. Tenemos las metodologías ágiles, que están muy de moda hoy en día, como por ejemplo Scrum, Crystal, Kanban. Tienes, por ejemplo, también otra metodología ágil que también se utiliza hoy en día, es XP, programación extrema, Extreme Programming, ¿no? Es otra metodología ágil. Y están también las metodologías tradicionales, ¿no? La metodología tradicional, por ejemplo, tiene que ver con la metodología RUP. RUP significa, sus siglas son RUP, así se escribe RUP, RUP. Viene de Rational Unified Process,
el procesamiento unificado relacional. Más que todo significa eso. Entonces, esta metodología RUP se basa en un lenguaje que viene a ser el lenguaje UML. UML en castellano significa el lenguaje de modelamiento unificado, ¿ya? Entonces, por ahora, ustedes, a lo largo de su tercer y cuarto semestre, les van a enseñar justamente la metodología RUP. Metodología ágil en el IESFA me parece que están tocando Scrum y eso lo van a ver en el quinto o sexto semestre como metodología ágil, ¿ya? Por ahora ustedes van a estar con la metodología tradicional RUP y que también, dicho sea de paso, lo van a ver en el curso de Ingeniería de Requerimientos. Muy bien, hablemos de la metodología ágil. En cuanto al tema de artefactos, en la metodología ágil son pocos los artefactos que se manejan, en cambio en la metodología tradicional se utilizan más artefactos. Los artefactos hacen referencia más que todo al modelado, ¿ya? El proceso de modelamiento pues, es prescindible en el caso de ágil, sobre todo porque se manejan modelos desechables. En cambio, en una metodología tradicional, aquí el modelado es esencial y hay incluso un mantenimiento de modelos. En cuanto a la metodología ágil, los roles son pocos, hay pocos roles, ¿ya? Son más genéricos y flexibles, estamos hablando de los roles básicamente de los que intervienen en el desarrollo del proyecto. Y en la metodología tradicional, pues aquí se trabajan con mucho más roles, son más específicos. En cuanto a lo que es el contrato, ya en un sistema bajo el enfoque de la metodología ágil no existe un contrato como tal, no hay un contrato especificado, no hay un contrato tradicional, como sí lo hay en una metodología ágil. Cuando tú haces un desarrollo de un sistema bajo el enfoque de la metodología tradicional, sí tiene que haber un contrato entre los especialistas y generalmente pues el dueño de la empresa, ¿no? El gerente, quien te está contratando. En la metodología ágil, el cliente es parte del equipo de desarrollo y es más, el cliente generalmente está in situ, está ahí dentro del desarrollo del proyecto. En el caso de la metodología tradicional, el cliente interactúa con el equipo de desarrollo, pero lo hace mediante reuniones, ¿ya? En cuanto a la metodología ágil, está más que todo orientado a pequeños proyectos. Es decir, cuando estamos hablando de pequeños sistemas, por ejemplo, no solamente quiero sistematizar pedidos, solamente es un pequeño proceso, es un pequeño sistema, podemos utilizar la metodología de desarrollo ágil, ¿ya? Donde básicamente la entrega, ¿no? del sistema es de poca duración y el equipo de trabajo es menos de 10 integrantes, ¿no? Y trabajan en el mismo sitio. En el caso de la metodología de desarrollo de software tradicional, aquí sí pues se aplican a proyectos de cualquier tamaño, pero suelen ser especialmente efectivas y son usados para grandes proyectos, ¿no? Y con un equipo posiblemente disperso, ¿no? En cuanto a la cantidad de especialistas que intervienen en el desarrollo de un sistema. En la metodología ágil, la arquitectura se va definiendo y mejorando a lo largo del proyecto. En la metodología tradicional, no. Aquí lo que se hace es se promueve que la arquitectura pues se defina de forma temprana, es decir, al inicio del proyecto. Y en cuanto a los recursos humanos o al aspecto humano, por así decirlo, ¿no? En el caso de la metodología ágil se da mucho énfasis a la parte humana, ¿no? El individuo y el trabajo en equipo. En el caso de la metodología tradicional, aquí más que todo se enfoca en los roles, en las actividades y en los artefactos que se van a hacer. O sea, aquí más que todo está orientado más a procesos que a personas, ¿no? Esa es la diferencia. En la metodología ágil, pues, se esperan cambios que existan durante el proyecto, siempre van a haber cambios, se van introduciendo cambios constantemente, generalmente cuando se desarrolla bajo ese enfoque, bajo esa metodología, cosa que no sucede en una metodología tradicional, ¿no? Ahí no se espera que ocurran cambios de gran impacto durante el proyecto. Generalmente todo se define antes de. O sea, la metodología tradicional es así, es mira, ¿qué es lo que quieres? Ya, quiero esto. Todo eso va en una lista de requerimientos. Perfecto. Se firman los requerimientos, se cierra el acta y se acabó. No se añaden más cambios. Es muy rígida la metodología tradicional. En cambio, en ágil no.
La diferencia es que la metodología tradicional de desarrollo de software, por ejemplo RUP, se utiliza más para grandes sistemas, para sistemas que manejen pues grandes procesos, ¿no? Como por ejemplo pues 2, 3, 4, hasta 5 procesos a sistematizar. Entonces es un poquito más pesado la forma de trabajo, pero sirve y ayuda mejor para trabajar cuando son varios procesos los que hay que sistematizar. Muy bien, aquí yo les comparto una lista de los tipos de metodología ágil que existen hoy en día, digamos las más conocidas o las más populares, como por ejemplo la metodología Crystal, tienes Scrum, tienes también el método de desarrollo de sistemas dinámicos, los DSDM, tienes también la programación Lean, que está basado en el pensamiento Lean, y también está el desarrollo a través del manejo de características, el FDD, programación extrema o extreme programming, y también está el desarrollo de adaptativo de software, ¿no? Esa es otra metodología ágil. Y en las metodologías tradicionales, pues está RUP, la que yo te decía, ¿no? Que tiene que ver con el proceso unificador relacional, y MSF, que tiene que ver con, en este caso, Microsoft Solution Framework, que tiene que ver con los marcos de trabajo de soluciones de Microsoft. Entonces, eso es otro enfoque, ¿no? De metodología tradicional. Muy bien, entonces esas son las metodologías de desarrollo de software, ¿no? Hay metodologías ágiles y hay metodologías, en este caso, tradicionales también. Muy bien, y finalmente llegamos al punto que tiene que ver con analizar qué cosa es, ¿no? O en qué consiste el análisis de requerimientos. Pues básicamente, ¿no? Un requerimiento es una condición. Un requerimiento es una condición, es una capacidad que es requerida por un stakeholder. Profesor, ¿qué es eso de stakeholder? Los stakeholders son básicamente los actores, ¿no? Que intervienen en un negocio. Tenemos stakeholders internos y stakeholders externos. Los stakeholders internos son aquellos que pertenecen o están dentro de la empresa. Por ejemplo, los usuarios, los empleados, los colaboradores. Y los stakeholders externos son aquellos que no forman parte de la empresa, como por ejemplo el customer, el cliente o los proveedores. Muy bien, entonces que quede claro que un requerimiento es eso. Es un requisito, es una condición, ¿no? Que es requerida por los stakeholders justamente para resolver un problema, ¿no? O para alcanzar un objetivo. También se define como requerimiento a una condición o capacidad que debe ser cubierta o debe estar contenida en una solución o componente de la solución. ¿Para qué? Para cumplir con un contrato estándar de especificación o de cualquier otro documento formal. El análisis de requerimientos implica definitivamente el análisis de las necesidades, ¿ya? En eso consiste el análisis de requerimientos. Analizar cuáles son los requisitos, cuáles son las necesidades de estos stakeholders para finalmente definir las soluciones que respondan a dichas necesidades. Evaluando siempre el estado actual del negocio para identificar y recomendar mejoras en cuanto a la verificación y validación de los requerimientos resultantes. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Estamos claros? ¿Alguna intervención? ¿Te escucho? Profesor, esa clase me ha abierto más los ojos, profesor. Qué bueno que solamente sean los ojos. Muy bien. Y la mente también, profesor, porque me da más ganas de aprender, ¿no? Yo he tomado más que hay más, es más amplio la manera en cómo le estaba mirando la base de datos. Claro, lo que pasa es de que en esta sesión yo busco hacer una digamos, visión holística. Yo lo que quiero darles ahora es una visión holística de los conceptos que son claves antes de entrar a todo este proceso de diseño, de modelamiento de la base de datos. Y para eso se ha planteado básicamente reconocer, más que conocer, es reconocer quizás muchos de los conceptos que ustedes de repente ya manejan para poder tener un poquito más claro, ¿no? Voy a hacer sistema, pero ¿qué es un sistema? ¿Qué es un requerimiento? Ah, el sistema tiene etapas en cuanto a su ciclo de vida, ok, todo sistema realiza actividades, entonces es claro tener
en cuenta todos esos detalles antes de adentrarnos más que todo al tema ya de modelamiento y de diseño, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Para terminar, profesor, ¿qué nos recomienda estar pendiente, revisando o estar aprendiendo en alguna página web, algunas clases, algo para tener o implementar con esto que vamos a llevar? Te puedo recomendar mi canal de YouTube, donde tengo básicamente todas las clases grabadas del 2020 1, 2022 y 2021-1. Les puedo compartir, sí, no hay problema, ahí están algunos ejemplos, ejercicios si desean, de lo que es el curso de diseño de base de datos, ¿no? Yo creo que pueden haber excelentes libros, ¿no? Pero yo creo que lo indispensable, el elemento clave para aprender es revisen el material que yo les doy. Es una explicación breve, yo trato de sintetizar mucho los conceptos porque esto es muy denso, es bastante amplio, y hagan, digamos, las tareas. Van a ver en algún momento que yo les voy a dejar videos, ¿ya? No se asusten, por favor, van a ver videos de 50 minutos, de 100 minutos cada uno, para que hagan una serie de pasos. A veces usted dice, profesor, tenemos 5 videos y cada video tiene 40 minutos, sí, pues son 200 minutos que tienes que ver y seguir los pasos. Es que ahí vas a practicar. Ahí es donde vas a llevar a cabo paso a paso todo y cada uno de los ejemplos que te voy a dar. Y esa es la forma de aprender, ¿no? O sea, practicar. De nada sirve que yo explique los conceptos, haga los ejemplos también aquí vía Zoom, pero que tú no practiques. O sea, si tú no practicas, no agarras el software, no diseñas, no modelas, es un poco complicado tratar de aprender sin practicar, ¿no? Yo siempre digo, la teoría tiene que ir de la mano con la práctica. Muy bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, no me queda más que despedirme y conmigo será hasta la próxima. Bien, jóvenes, entonces, de esa manera hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Gracias, profe. Ya nos vemos, hasta luego. Ya, profesor, hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos.